Rusia lanza ataques masivos contra bases de drones de largo alcance de Ucrania, cuando los vehículos no tripulados se convierten en las armas que definen la guerra del siglo XXI. La guerra entre Rusia y Ucrania acaba de entrar en una nueva fase de escalada después de que el Ministerio de Defensa ruso anunciara una serie de ataques de precisión contra instalaciones vinculadas al despliegue de drones de largo alcance ucranianos. Según Moscú, los objetivos alcanzados incluían almacenes de UAV, centros de control operativo, fábricas de componentes y sitios utilizados para preparar ataques transfronterizos contra territorio ruso. Sin embargo, estos bombardeos no deben interpretarse simplemente como una represalia militar. Lo que está ocurriendo refleja una transformación profunda en la naturaleza de la guerra moderna, donde los drones de bajo costo están sustituyendo gradualmente a muchos de los sistemas de armas que dominaron los campos de batalla durante décadas. La guerra de los drones entra en una fase decisiva. Si observamos los primeros meses del conflicto en 2022, la artillería pesada, los tanques y los misiles de crucero seguían siendo los principales instrumentos para determinar el resultado de las operaciones militares. A mediados de 2026, el panorama es completamente diferente. Hoy en día, prácticamente todas las actividades militares, desde el reconocimiento y la corrección de fuego de artillería hasta los ataques tácticos y estratégicos, dependen en gran medida de los drones. Muchos expertos militares occidentales consideran que la guerra entre Rusia y Ucrania es el primer conflicto de la historia en el que los UAV han alcanzado tal nivel de protagonismo que se han convertido en la columna vertebral de todo el sistema de combate. De hecho, el número de drones desplegados cada mes supera ampliamente la cantidad de misiles de crucero utilizados por ambos bandos. Un misil de crucero moderno puede costar entre $1 y varios millones de dólares. Por el contrario, un dron kamikaze puede fabricarse por apenas unos miles de dólares. Esta diferencia de costos está transformando radicalmente la lógica tradicional de la guerra. ¿Por qué Rusia está concentrando sus esfuerzos en destruir las bases de drones? Desde finales de 2025, Ucrania ha incrementado notablemente sus ataques de largo alcance contra objetivos situados dentro del territorio ruso. Inicialmente, los blancos principales eran depósitos de combustible e instalaciones militares cercanas a la frontera. Sin embargo, la mejora constante de las capacidades tecnológicas de Kiev ha permitido que sus drones alcancen objetivos situados a cientos e incluso miles de kilómetros de distancia. Los ataques ya no se limitan a las zonas de combate. Instalaciones energéticas, fábricas de armamento, aeródromos militares y centros logísticos estratégicos han pasado a formar parte de la lista de objetivos. Esto ha generado un desafío completamente nuevo para Moscú. Durante décadas, la enorme profundidad territorial de Rusia constituyó una ventaja estratégica fundamental. La distancia geográfica actuaba como una barrera natural que protegía las infraestructuras críticas de posibles ataques enemigos. Hoy, la proliferación de drones de largo alcance está erosionando esa ventaja. Un aparato relativamente pequeño, económico y equipado con sistemas modernos de navegación satelital puede recorrer enormes distancias y alcanzar su objetivo con una precisión sorprendente. Por ello, Rusia está cambiando gradualmente de una postura defensiva a una estrategia preventiva. En lugar de esperar a que los drones despeguen para intentar interceptarlos, Moscú busca destruir toda la cadena de producción y despliegue antes de que los UAV entren en acción. Los drones están cambiando la ecuación económica de la guerra. Uno de los factores que hacen tan peligrosos a los drones no es únicamente su capacidad destructiva, sino también su extraordinaria eficiencia económica. En la guerra moderna, el costo se ha convertido en un elemento tan importante como la potencia de fuego. Un sistema avanzado de defensa aérea puede verse obligado a lanzar un misil interceptor valorado en cientos de miles de dólares para derribar un dron que cuesta apenas unos pocos miles. Esto genera una paradoja estratégica.
El atacante necesita invertir relativamente poco para ejercer presión constante. El defensor, en cambio, debe gastar enormes recursos para proteger su espacio aéreo. Los analistas militares describen este fenómeno como una guerra de desgaste económico. No necesariamente vencerá quien posea más armas, sino quien sea capaz de sostener una producción constante de sistemas militares a menor costo. Ucrania ha aprovechado esta dinámica con notable eficacia. Mientras Rusia continúa confiando en una combinación de misiles y drones, Kiev ha apostado por la producción masiva de UAV de bajo costo capaces de alcanzar objetivos estratégicos a gran distancia. Esta estrategia permite a Ucrania mantener la presión sobre la infraestructura rusa sin consumir cantidades excesivas de recursos. La revolución tecnológica que están haciendo en el campo de batalla. Los drones actuales ya no son simples aeronaves controladas a distancia. Muchos modelos modernos incorporan inteligencia artificial, sistemas autónomos de navegación, reconocimiento visual de objetivos y tecnologías avanzadas de resistencia a la guerra electrónica. En determinados escenarios, un UAV puede completar su misión incluso después de perder el contacto con su operador. Este avance tecnológico está despertando un enorme interés entre las principales potencias militares del mundo. La guerra en Ucrania se ha convertido en el mayor laboratorio de pruebas militares del planeta. Las lecciones aprendidas en este conflicto están siendo estudiadas cuidadosamente por Estados Unidos, Europa, China y otras potencias estratégicas. Muchos especialistas consideran que las guerras del futuro ya no estarán dominadas por grandes formaciones de tanques, como ocurrió durante gran parte del siglo XX. En su lugar, veremos enjambres de drones autónomos capaces de compartir información en tiempo real, coordinar ataques y adaptarse dinámicamente a las condiciones del combate. Rusia y Ucrania compiten en una carrera de producción de UAV. El aspecto más significativo es que ambos bandos comprenden perfectamente la importancia estratégica de los drones. Rusia ha ampliado considerablemente su capacidad de producción de UAV de reconocimiento y drones kamikaze. Por su parte, Ucrania ha invertido grandes recursos en el desarrollo de una industria nacional de defensa destinada a reducir su dependencia de la ayuda extranjera. Muchos analistas sostienen que la guerra actual ya no es simplemente un enfrentamiento entre dos ejércitos. También es una competencia entre dos ecosistemas tecnológicos militares. Quien produzca más rápido. Quien innove con mayor eficacia. Quien se adapte mejor a las nuevas formas de guerra electrónica. Ese será quien obtenga la ventaja estratégica. El futuro de la guerra ya está presente en Ucrania. Los recientes ataques rusos contra las bases de drones de largo alcance ucranianas demuestran que Moscú identifica a los UAV como una de las mayores amenazas estratégicas de la actualidad. No se trata de tanques ni de artillería pesada. Se trata de plataformas capaces de penetrar profundamente en la retaguardia y desafiar conceptos tradicionales de seguridad nacional. La guerra está demostrando que un aparato relativamente pequeño y económico puede generar efectos estratégicos comparables a los de sistemas de armas valorados en millones de dólares. Lo que hoy ocurre sobre los cielos de Ucrania podría convertirse en el modelo dominante de los conflictos armados durante las próximas décadas. Desde una perspectiva militar, el mundo está presenciando el final de una era y el comienzo de otra. Una era en la que el poder en el campo de batalla ya no dependerá exclusivamente de la cantidad de tanques, aviones o buques de guerra, sino de la capacidad para producir miles de drones inteligentes más rápido que el adversario. Por eso, los ataques más recientes de Rusia no representan únicamente una operación militar. Son también un reflejo de la feroz competencia tecnológica que está definiendo el futuro de la guerra global en el siglo XXI.